Hubo resultados de elecciones, la gente se ha manifestado, pero en definitiva, a pesar de las mayorías, ¿qué va a pasar con la economía en el país? Faltan 2 años para la finalización del mandato del gobierno, pero la economía está pasando por momentos muy especiales. Lo convocamos a José Luis Espert para que nos hable un poco de economía, o por lo menos para que nos ilustre acerca de lo que estamos pasando o lo que puede llegar a pasar. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un placer. ¿Te sorprendió el resultado de las elecciones? Me sorprendió un poco la distancia entre Insaurralde y Massa por lo que venía leyendo y escuchando de los politólogos que hacen encuestas, digamos, ¿no? Parecía que iba a ser menor. Pero la verdad, 11 puntos. Casi 12. Casi 12 me sorprendió, sí. ¿Y Capital? No, Capital no. Capital no me impresionó, no me llamó la atención. No, pero sí la provincia de Buenos Aires. Las encuestas que había leído no eran más de 8 puntos. ¿Y Mendoza te sorprendió? ¿Cobos? Sí, Mendoza sí. 20%. Mendoza es impresionante. La verdad que es impresionante la sangría de apoyos que está teniendo el kirchnerismo. Eso es lo que me sorprendió de estas elecciones. ¿No? Donde que como la sociedad está revalorizando figuras históricas en cada provincia, ¿no? Lo mismo pasa con De la Sota en Córdoba, ¿no? O su candidato, Schiaretti en este caso, ¿no? Algunos líderes territoriales también impresionaron, por ejemplo, Capitanich. De la mano del más rancio populismo, Capitanich le está dando a la sociedad, evidentemente, lo que la sociedad quiere, ¿no? En su Chaco. Ahora, efectivamente, ¿qué le está dando? Porque, por ejemplo, Capitanich, por ejemplo, Infran en Jujuy, y de acuerdo a lo que hemos visto en los programas de televisión, con grandes problemas a nivel sociedad, ¿no? No, cuando yo digo lo que le está dando, a ver, yo rechazo de manera tajante las cosas que hacen con su pueblo, porque en realidad es el populismo más rancio, es la utilización del pueblo con fines de poder, es el embrutecimiento permanente, la deseducación. Pero bueno, lamentablemente en esos pueblos con serias falencias culturales triunfan, ¿no? Vos sabés que una de las premisas que me guían para invitarte es porque me gusta conversar contigo, pero me gustan las proyecciones que haces y los análisis, sobre todo porque sos de los pocos con los cuales los grandes amigos que uno tiene dentro de lo que son los economistas en general, que proyecta y dice para proyectar. Y en algún momento vos proyectaste la política y la economía argentina diciendo, si se siguen estos pasos podremos llegar a tener hasta 15 años de desarrollo. Esto fue dicho en alguna conferencia que estuve contigo y después en este programa. Fue en la primera época de con Menem y después con Kirchner, en la primera etapa de Kirchner. Ajá. Se diluyó todo, sí. Dijiste, pero tienen que cortar el gasto público. Sí, sí. Bueno, ahora yo te diría, estamos en esta inflación es crecimiento muy bajo o caída muy pequeña en la actividad económica, con una inflación muy alta. La inflación de Argentina está entre las 10 primeras del mundo, y ahí yo te diría, e insisto en decirte, seguramente lo he dicho ya antes en este programa, no vamos a salir de la estanflación hasta que no ataquemos a la inflación. O sea, parece una verdad de perogrullo, pero de la estanflación no salís con pases mágicos tipo romper el INDEC, un blanqueo de capitales, ahora que fracasó el blanqueo presionando a las empresas para que suscriban el BADE, punta de pistola para que la gente no haga escrituras en dólares, sino que la haga en pesos. De la estanflación solamente salís con un plan antiinflacionario que ataque el problema básico que es la inflación, realizado además por gente muy creíble, porque ese es otro tema, digamos, ¿no? Un plan antiinflacionario tiene que ser muy creíble, porque si no, el plan fracasa y vos seguís en esta inflación, luego de un deterioro adicional, incluso si no lo lanzás. Así que yo te diría, hoy te ratifico lo que seguramente he dicho acá, o si querés inauguro la sensación, el pronóstico que Argentina no va a salir de esta situación de crecer poquito como 2013 o caer poquito como 2012, caer poco, subir poco la economía, y una inflación de entre las más altas del mundo, si no lanzás un plan antiinflacionario que, dado como armaron el plan,
requiere además de desarmar el cepo cambiario. Ahora, Por lo cual tenés que devaluar mucho más fuerte el dólar oficial de lo que ya está devaluando el gobierno. Por lo tanto, el plan de antiinflacionario tiene que ser muy duro, como para que la inflación no te escale después, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa parecida en materia fiscal, solo en materia fiscal, para hacer un paralelo a lo que hizo Duhalde en 2002 en materia fiscal. Olvidémonos de la salvajada de Duhalde de haber estafado a los depositantes y olvidémonos de la salvajada que Duhalde continuó, que es el default de la deuda pública, y olvidémonos de la salvajada que hizo Duhalde especificando todas las tarifas de los servicios públicos y rompiendo todos los contratos. Olvidémonos de esa salvajada. Hablemos del Duhalde fiscalista. ¿Duhalde qué hizo? Devaluó muy fuerte el peso y congeló el gasto público durante 15 meses en 2002 y parte de 2003, hasta que se fue y vino Néstor. Eso es lo que hay que hacer, dado que además tenés que desarmar el cepo. Acá tenés que desarmar el cepo, recuperar la total libertad de cambios de nuevo, devaluar mucho más fuerte lo oficial y un plan antiinflacionario muy duro después. Ahora, si vos tropezás con una mentalidad argentina que se resguarda en el dólar, y no podés crear esa credibilidad que es necesaria para poder producir efectos con medidas así realmente muy fuertes, ¿cómo podés sostener una economía? Mira, guarda con la mentalidad dolarizadora de Argentina. El argentino promedio se refugia en el dólar cuando tiene mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Acá, en los últimos, de 2003 a 2010, te diría, en esos 8 años, el que apostó al dólar claramente perdió en Argentina. O sea, el que apostó a inversiones en pesos, construcción, inmuebles en general, la bolsa, un plazo fijo, al dólar le ganaste por muerte en ese periodo, 2003-2010. Ahora, cuando el gobierno se metió con el cepo, ahí ya la embarró, la sonó, y empezó a hacer otra vez el dólar el resguardo de la gente porque vio la cosa muy incierta. Entonces, cuidado que el dólar en Argentina es protección cuando hay mucha incertidumbre, pero con credibilidad. Claro, el tema tiene que tener credibilidad, al dólar lo matás en Argentina. Aún en Argentina, Argentina es un país de los que más dólares tienen con respecto a su PBI fuera del sistema, es de los países que más dólares tienen. La fuga de capital argentina es la más alta del mundo en términos de su Producto Bruto, pero aún así te diría, hay periodos en los cuales la apuesta a favor del dólar es muy, muy perdidosa. Ahora, de todas maneras, y siguiendo un poco el lineamiento de lo que está ocurriendo en general, la soja dependiente del país, porque se han abandonado otras cosas como el trigo, el maíz, que en algún momento éramos primeros exportadores de trigo, terceros exportadores de maíz. Era realmente un vergel todo esto. Sí. De repente todo el mundo se volcó a la soja. Sí. ¿No crees que esto tiene que necesariamente admitir otro tipo de políticas también? Sí, no. A ver, yo te hablaba de lo mínimo minimorum que tenés que hacer para salir de esta inflación. Ahora, salir de esta inflación de ninguna manera te coloca sobre un sendero de crecimiento de la economía a tasa alta. Simplemente salir de esta inflación. Ahora, para crecer sostenidamente, o sea, por mucho tiempo a tasa alta, sin duda que tenés que hacer la contraria en muchos aspectos a la política que seguía durante la última década. Ahora yo pregunto, siguiendo con este lineamiento tuyo, ¿cómo? Está claro, ¿no, Luis? Sí, Son dos pasos. La estanflación requiere de un plan antiinflacionario creíble. Ahora, crecer a tasa sostenida mucho tiempo y que sea alta la tasa es otro partido, ¿ok? Claro, ¿cómo lo haces? Este es el otro aspecto, porque vos salís de la estanflación o tomás medidas graves que pueda sufrirlo la población, pero la población, es decir, porque una cosa son los libros, la teoría, todo lo que ustedes proyectan que necesariamente debiera hacerse para lograr un equilibrio, pero la gente sufre, la gente es la que tiene que ir al mercado a comprar comida y realmente a veces el dinero no alcanza. Sí, bueno, a ver, el sector privado, la gente de a pie, ya está haciendo un ajuste formidable. Hoy ya a la gente le cuesta llegar a fin de mes como consecuencia de la inflación que hay. Hoy a la gente en muchos casos le cuesta llegar a fin de mes porque le están suspendiendo las horas extras o le están adelantando las vacaciones. Y hay gente que está perdiendo su puesto de trabajo. Hay
una muy tibia destrucción de empleo en Argentina. Entonces, la gente, algunos economistas, entre los cuales estoy yo y otros, le decimos a la política, hagan un ajuste ustedes también, porque el ajuste que si no tiene que hacer el sector privado, tiene que compensar la falta de ajuste de parte de ustedes. Entonces, cuando uno, como una persona como yo, te dice, acá se necesita un plan antiinflacionario, es justamente para que el sector privado no sobreajuste como está sobreajustando hoy, porque la política no ajusta. A ver, pongámoslo claro. En la Argentina había el gasto público récord histórico. Nunca en Argentina el Estado pesó tanto en la economía como hoy. La presión impositiva que hay sobre el sector blanco es salvaje. Es una presión impositiva similar al primer mundo, la presión impositiva sobre el que está en blanco en Argentina. Argentina está entre los países de mayor presión impositiva del mundo para el que está en blanco. Obviamente, como es un país de ingresos medios y donde además el gasto público nunca vuelve a la gente, sino que es la contrapartida de la corrupción, el clientelismo y el amiguismo, hay mucha evasión. O sea, la conjunción de tanta corrupción, amiguismo y clientelismo, o sea, sin que los impuestos le vuelvan a la gente bajo seguridad pública, calles que no están rotas, caminos como la gente, seguridad, educación, etcétera, más la dificultad que de por sí tiene la gente en pagar esta presión impositiva, porque es altísima, porque es un país de ingresos medios, no altos, generan altos niveles de evasión. Entonces, yo te diría, claramente necesitas una reestructuración del sector público. Por eso muchos le pedimos al fisco o al Estado, hagan algo de ajuste ustedes también, porque si no el sector privado lo van a matar. Si hoy le está pensando un presupuesto para 2014 con una nueva suba del inmobiliario residencial y rural, eso es lo que se comenta. ¿Cómo puede ser que la presión impositiva local en la provincia de Buenos Aires sea creciente? ¿Qué le da la provincia de Buenos Aires o el Estado a sus ciudadanos como para justificar estos niveles de presión impositiva? Pero no es un círculo como vicioso entre una cosa y otra. Por un lado, acabas de decirlo también, la plata a veces, en estos momentos prácticamente los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes. Por lo tanto, se requieren ajustes. Los ajustes traen aparejado la creación de nuevos impuestos porque con los recursos propios de cada gobierno no alcanza para satisfacer lo que puede ser en sueldos. Entonces es como un círculo vicioso. Bueno, paralelamente las obras sociales aumentan, paralelamente los servicios aumentan. Es toda una vorágine que requiere modificar esquemas de pensamiento muy especiales. No, yo no creo que se necesite quebrar esquemas de pensamiento. A ver, Argentina no está para ser una potencia emergente. La cabeza no la tiene para potencia emergente. Claramente no la tiene. O sea, Argentina, la decadencia que sufre es tan grande que ya Colombia está a punto de tener el PBI argentino. Cuando Argentina era 50% más que Colombia hace 20 años. Hoy ya Colombia está a punto de alcanzar, ¿no? O sea, la mentalidad argentina es una mentalidad decadente. Cuando hablo de decadencia no digo que no crezca, digo que a la larga crece menos que el resto de sus pares. ¿Por qué? Porque nos gusta el Estado grande, nos gusta que nos cobren muchos impuestos, no nos gusta la competencia, la educación nos gusta que nos exijan hasta por ahí. Entonces no estamos con una cabeza de país potencia, pero sí estamos para ser un país que crezca alguna tasa sin tanto incendio y recuperación violenta como fueron los últimos 20 años. Pero en materia fiscal, yo no estoy diciendo obviamente que suban más los impuestos, justamente lo que critico es la presión impositiva salvaje que hay. Lo que digo es que la política tiene que hacer un ajuste por lo del gasto, que hagan crecer menos el gasto. Mira, soluciones siempre hay, salvo a los impuestos, que no tienen solución, y la muerte, que tampoco tiene solución, para el resto en general hay solución. Fíjate vos, no quiero hacer la comparación, pero el primer país consumidor del mundo, Estados Unidos, acaba de salir de una crisis política muy importante al no aprobarle el presupuesto a Obama y al final de últimas tuvieron que aprobárselo, lo que le creó problemas políticos a los republicanos. Si la potencia o la primera potencia del mundo tiene problemas, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, hay diferencias, ¿no? En Estados Unidos yo nunca lo vi a Obama hablar de un complot golpista de los republicanos porque los republicanos lo estaban llevando a defaultear la deuda. O sea, un default de los Estados Unidos era un incendio para el mundo, te diría. Y sin embargo eso no ocurrió y yo nunca lo vi a Obama fuera de sus casillas, como acá cada 2 por 3 los políticos salen a decir que nos quieren voltear, hay complot, etcétera, etcétera. Así que hay diferencias afortunadamente para ellos. Y creo que eso es lo que hace que Argentina sea un país en decadencia y que Estados Unidos sea una potencia del mundo, entre muchas otras cosas, obviamente, ¿no?
No cabe No es ninguna la duda. única Son las razón. mentalidades en el mundo, en última instancia. Claro, por eso Porque digo, España está saliendo, claro, dicen que España está saliendo. de la recesión. Europa está saliendo de la recesión. Viste que hubo mucha gente que en algún lugar lo pronosticaba y también lo deseaba, que Europa se incendiara para justificar lo que nosotros estuvimos haciendo 2003-2011, digamos, 2003-2012, 2003-2013. Para justificar lo nuestro era necesario que Europa se incendiara, que estaba defendiendo una suerte de convertibilidad como ellos tienen dentro del euro. Entonces, si se hubiera incendiado Grecia, España y el euro se hubiera quebrado, o sea, si se hubiera quebrado esa suerte de convertibilidad que hay en Europa, eso validaba la política post-convertibilidad que se hacía en Argentina. Sin embargo, Europa está saliendo de la recesión y nosotros estamos en plena esta inflación de la mano de un modelo supuestamente antitético al modelo europeo, digamos. Por eso digo, nosotros no tenemos una cabeza de potencia emergente, no tenemos esa cabeza. Pero sí, tampoco nos merecemos esta cosa medio escatológica que ha sido el kirchnerismo. Digamos. Ahora, este aislamiento argentino del mundo es muy perjudicial. Sí, yo te diría, el kirchnerismo nos ha llevado tan lejos de la civilización que es muy fácil volver a ella. La parte optimista o positiva es que con poquitos pasos vos te reinsertás en el mundo. El mundo es un mundo muy amigable, no es el mundo imaginario o imaginable o en el imaginario kirchnerista que nos quieren hacer creer que estamos como en los 70 en plena guerra norte y sur, este y oeste, centro-periferia. Este mundo comercia. Hasta los comunistas chinos firman acuerdos de libre comercio con el mundo. China, una potencia militar comunista, firma acuerdos de libre comercio. O sea, este es un mundo amigo entre sí, salvo el fundamentalismo islámico. El mundo es amigo entre sí, todos los países comercian, se firman tratados. A nosotros nos han metido en una suerte de túnel del tiempo, obviamente de manera deliberada, esto no es casual, haciéndonos creer que esto es parecido a la época de la Guerra Fría o posguerra fría. Así que por lo tanto, volver al mundo es fácil, no es tan complicado, simplemente requiere de decir, bueno, a ver, hay fallos en contra nuestro, los vamos a pagar y vamos a cumplir. Si Argentina voluntariamente se sometió a una justicia extranjera cuando colocó deuda en su momento, bueno, los fallos han sido en cuenta, los vamos a pagar. Yo pregunto... En lugar de romper el Mercosur, como Argentina destruyó en los últimos 10 años, debería haber libre comercio con Brasil, como lo marcaba el Tratado de Asunción del año 91. Yo hago una pregunta. Si nosotros tenemos un dólar en los niveles que puede llegar a tener, ¿cómo competís en el mundo para exportar? Con un dólar oficial a 5,70 o 6, por supuesto no competís. Con un dólar oficial a 10, por supuesto, ¿cómo competís? Si es que inmediatamente eliminás el cepo y si es que inmediatamente lanzás un plan antiinflacionario. Obviamente, con dólar a 6 no podés exportar. Gracias por venir, mi querido Un José placer. Luis. Hasta cualquier momento.